Bien, ahí escuchábamos esa preciosa alabanza, ¿verdad? El labio de nuestra pastora Emma Vergara. Guíame, guíame, Jesús. Amén. Así que Dios nos ayude, que Dios nos pueda bendecir grandemente y que la gracia del Señor, cierto, siempre nos pueda fortalecer, nos pueda guiar. Porque entendemos que estamos en las mejores manos, ¿verdad? En las manos del Señor. Y nosotros entendemos por medio de su palabra que separado de Él nada podemos hacer. Así que Dios le bendiga. Vamos a compartir ya la palabra del Señor en esta noche, esperando que la gracia de Dios también le pueda bendecir grandemente a usted y pueda estar atenta a la palabra del Señor. Vamos entonces ya inmediatamente a compartir el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Draw me, Lord. Oh, draw me. Please draw me, Lord. Bien, vamos a leer el primer libro de Reyes. Allí vamos a estar compartiendo el mensaje de Dios. El primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 8. Y leemos la palabra del Señor y lo hacemos así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Biblia: Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues entonces el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Versículo 5. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: Levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo siguiente. Se levantó pues y comió y bebió y se fortaleció con aquella comida. Caminó 40 días, 40 noches, hasta Horeb, el monte de Dios. Esta palabra del Señor, oramos delante de Dios. Soberano Dios, estamos frente a tu palabra en esta hora, Señor. Hemos leído tu palabra. Hemos leído, Señor, tus sagradas escrituras. Entendiendo, Señor amado, y comprendiendo principalmente que tú eres, Señor, el que nos añade sabiduría, el que nos añade gracia, conocimiento, Señor, para poder hablar de ella. Yo reconozco, Señor, mi completa dependencia de usted.
Reconozco, Señor, que necesito de su gracia, de su poder, de su sazón, de su entendimiento, Señor, que pueda ser dado a mi vida, Señor, para ministrar tu palabra en esta hora. Úsame, Dios mío, como un canal de bendición, como un medio de bendición para aquellos, Señor, que estarán escuchando la palabra, para aquellos que escucharán la palabra, Señor amado. Sabemos que la palabra suya, Dios mío, es lo más importante en nuestra vida, en nuestros corazones. Padre, háblanos en esta hora por medio de tu palabra. Dame la gracia, dame de tu entendimiento y que tu presencia, Dios mío, sea glorificada en nuestros medios, Señor. En el nombre de Cristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén y amén, Jesús. Aleluya. Bien, vamos a compartir, amados hermanos, el día de hoy un tema muy importante y que creemos que nos va a bendecir. Eso es lo que yo creo. Y que en este tiempo que estamos viviendo, que no es un tiempo fácil para la fe del cristiano, para la vida del cristiano, es necesario con más diligencia que nunca atender a estos temas que en el fondo lo que hacen es poder, hermanos, crear conciencia, amados, de la realidad que estamos viviendo y de lo que Dios realmente está dispuesto a hacer por nosotros. Y entonces el tema que quiero compartir en esta hora de la noche, ¿verdad?, se titula No tengo fuerzas. Y dentro de lo que hemos leído, lo que más me llama la atención es la frase del profeta, ¿verdad?, que él dice: quítame la vida. Ya bajo esa exclamación y bajo ese título, no tengo fuerzas, es lo que vamos a compartir el día de hoy, el poderoso mensaje de la palabra del Señor. Bien, cuando nosotros analizamos el contexto evidente de la historia del profeta Elías, nos damos cuenta que fue un hombre que en realidad, amados, tuvo un ministerio en un tiempo bien complicado, en un tiempo bien difícil, donde el reino donde gobernaba Acab, esposo de Jezabel, este reino estaba viviendo un momento muy terrible, apartado de la palabra de Dios, apartado de los fundamentos, apartado, alabado sea el nombre del Señor, de los principios de Dios. Y entonces este profeta tiene que obrar milagros en nombre de Dios, y Dios opera de una manera sin precedentes a favor de él. Lo podemos ver, ¿verdad?, en el capítulo 18, en el versículo 20, cuando Elías tiene que tratar con los profetas de Baal, que eran profetas evidentemente corruptos, profetas profanos, que por supuesto el Dios Todopoderoso estaba en contra de todo ese movimiento que lo llevaba al pueblo a la idolatría, al pecado, a la maldad y toda clase de inmoralidad. Y entonces el profeta, por mano de Dios, por supuesto, amados, obra Dios por mano de él milagros extraordinarios, hermano, tanto que destruye los profetas de una manera sin precedentes. Y entonces, hermano, la mano de Dios estaba sobre este hombre de Dios, y ocurre en el versículo 41 del capítulo 18 de Primera de Reyes, que este hombre
hombre también ora, ¿verdad?, por lluvia. Recuerde que hacía un tiempo que no estaba lloviendo, hermano, en el sector, en la provincia de Samaria, por causa del pecado, por causa de la maldad, por causa de la inmoralidad de este rey Acab, que había traído, alabado sea el nombre del Señor, en desobediencia al Dios del cielo, al pueblo, a la nación santa de Israel, el reino del norte para este entonces. Entonces es que me llama mucho la atención acá las circunstancias que este profeta tiene que, amados hermanos, experimentar, y vamos a analizar en 7 puntos más o menos los textos que hemos leído para ver realmente, amados hermanos, por dónde es que este hombre extraordinario de Dios, que a pesar, por supuesto, que era un hombre extraordinario de Dios, hermano, no tuvo exento de pasar momentos difíciles en su vida, no tuvo exento, hermano, de pasar momentos críticos en su vida, porque nadie a estas alturas del partido puede decir, amados hermanos, que no ha de pasar momentos críticos, momentos difíciles por causa del llamado, por causa de la obra del Señor. Entonces, en relación a los textos, amados, que hemos leído, que son muy importantes, vamos a analizar primero el versículo 1, alabado sea el nombre del Señor, el versículo 1 de lo que hemos leído, donde se produce, hermanos, una acusación. Miren lo que dice el versículo 1. Acab dio a Jezabel las nuevas de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada, ¿verdad?, a todos los profetas. Lo que hace Acab a Jezabel, recuerde que para aquellos entonces Acab era rey, ¿verdad?, de ese lugar. Entonces Acab era un rey que era gobernado evidentemente por su esposa llamada Jezabel. El reino era de él, pero la influencia era completamente totalitaria, absoluta, de esta mujer que evidentemente era pagana, por supuesto, que trajo toda clase de adoración a Baal, toda corrupción al pueblo de Israel. Y entonces es aquí, bajo este contexto, que, aleluya, el hecho de que Acab haya anunciado a Jezabel lo que había hecho, porque para aquellos entonces los profetas de Baal eran los profetas predominantes para el pueblo de Israel. Era la voz que Israel tenía que escuchar, los profetas de Baal. Pero parecía que este hombre de Dios era un eso mismo, que Dios nos bendiga, atemorizaba o atormentaba propiamente tal los bienes de la nación o los pensamientos del reino. Y entonces eso hace que de alguna otra manera, hermanos, al acusar a Jezabel de lo que estaba haciendo Elías, entonces, hermano, ocurre algo, y es lo que el diablo, hermanos, siempre quiere hacer con nosotros. Lo que el diablo quiere hacer con nosotros es evidentemente en todo momento, hermanos, acusarnos de lo que es nuestro trabajo en la obra del Señor, pese a que nosotros podamos estar obedeciendo al Señor, pese a que nosotros podamos estar trabajando fielmente al Señor. Amados, eso no significa que nosotros no vamos a tener adversidad. Eso no significa que el diablo no se nos vaya a levantar. Eso no significa que el diablo esté trabajando, alabado sea el nombre del Señor, para sacarnos de la voluntad de Dios, para sacarnos del propósito de Dios, para que usted deje ya de trabajar en la obra, para que usted ya deje de ayunar, para que usted ya deje de orar. El diablo siempre se las va a arreglar para, hermano, acusarnos a nosotros, a causa de que esa acusación produzca en nosotros, alabado sea el nombre del Señor, un bajón, una bajeza espiritual que muchas veces nos lleva a muchos cristianos, alabado sea el nombre del Señor, e inclusive a apartarse de la gracia, o algunos a caer de la gracia, y a otros simplemente abandonar la fe del evangelio de Jesucristo. Y es entonces que bajo este contexto, hermano, lo primero que vemos acá en el versículo 1 evidentemente es una acusación en contra del hombre de Dios, y eso es lo que el diablo siempre está
siga trabajando. Y eso es lo que el diablo siempre está queriendo, amados hermanos, acusar a los siervos y a los hijos de Dios que se esfuerzan en trabajar, en moverse, en obrar en la voluntad del Señor. Y en segundo lugar, vemos acá algo bien importante. El versículo 2 dice: entonces envió Jezabel a Elías un mensajero, diciendo: así me hagan los dioses y aún más me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Lo segundo que nosotros apreciamos acá, amados hermanos, es un escenario completamente ligado a lo que es la venganza. Jezabel, que era pagana, por supuesto que era corrupta, que estaba desviada ella de toda clase de valores, de toda clase de principios que se condecían con la adoración a Dios. Ella entonces lo que planea astutamente, porque era ella quien tenía la autoridad del reino prácticamente, no su esposo Acab, y entonces ella planea vengarse de lo que había hecho el profeta. ¿Por qué? Porque ella consideraba lisa y llanamente que eso estaba mal delante de los ojos del rey. Y entonces lo que hace es planear una venganza en contra del profeta de Dios, en contra del hombre, amados hermanos, que era el responsable, aleluya, de lo que había ocurrido. Y entonces el profeta, amados, comienza a experimentar un momento crítico, un momento difícil, un momento de aflicción, un momento que a lo mejor muchos cristianos también, hermanos, han experimentado en su vida, cuando han visto que el diablo lo que ha hecho también es tratar de vengarse de ellos. A lo mejor usted es un pastor, usted es un evangelista, un misionero, una misionera, y hay mucha gente que en este tiempo también está experimentando lamentablemente un momento difícil, porque el diablo también ha utilizado todo lo que tiene para vengarse, para quitarnos la fe, para quitarnos el deseo de servir, el deseo de orar, el deseo de ayunar, el deseo de consagrar nuestra vida al Señor. Y eso es lo que muchas veces no nos permite avanzar, y eso es lo que muchas veces a nosotros como cristianos, amados, lo que nos hace hacer muchas veces es patinar. El diablo siempre, alabado sea el nombre del Señor, buscará la venganza en contra de los hijos de Dios, porque él lo que no quiere es que la obra de Dios avance. Lo que no quiere él es que usted siga trabajando. Lo que no quiere él es que usted siga avanzando. Lo que él quiere es que usted retroceda. Tal y era lo que quería entonces esta mujer Jezabel, hermanos, que intenta vengarse en contra del profeta, del hombre de Dios. En tercer lugar, por supuesto, el profeta, el hombre de Dios, acá al ver el escenario al cual él se estaba enfrentando, ¿sabe lo que él hace? Versículo 3, huye. Viendo pues el peligro, mira lo que dice la Biblia, viendo entonces pues el peligro, se levantó. ¿Quién se levantó? El profeta, el hombre de Dios, y se fue para salvar su vida. Note que esto es importante. La Biblia dice que él se fue. ¿Para qué? Para salvar su vida. Y vino a Beersheba, que está en Judá, y dejó allí su criado. O sea, lo que él hace en tercer lugar, él huye, no de la presencia de Dios en realidad, sino lo que él hace, amados, es huir, hermano, de la persecución literal que esta mujer Jezabel había prometido vengarse en contra de este hombre de Dios. Ahora, nosotros podríamos analizar y podríamos a lo mejor cuestionar desde nuestra óptica, desde nuestra perspectiva, como muchos cristianos lo hacen. Podríamos cuestionar la decisión de este hombre de Dios de querer huir. Alguien podría decir, pero ¿acaso el Dios que le había dado la fuerza, que le había dado la gracia para poder destruir los cientos de profetas de Baal, ese Dios no estaría con él para ayudarnos en estas circunstancias? Claro que sí.
Pero ¿qué ocurre acá? Ocurre que, hermano, las fuerzas también comienzan, hermano, a acabarse. Las fuerzas también comienzan a debilitarse. Y es lo que este hombre de Dios comienza a experimentar. Alabado sea el nombre del Señor. Él huye porque sabe que está en peligro. ¿Qué es lo que está en peligro? Está en peligro su vida. Y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. O sea, él sabía que no le esperaba nada bueno. La pregunta es aquí, ¿Dios estaba con él? Claro que Dios estaba con él. ¿Dios lo pudo haber protegido? Claro que Dios lo pudo haber protegido. Pero el tema en cuestión acá, amados hermanos, es que él tenía una necesidad, que era una necesidad física, y que eso le había traído aflicción a su vida, y que ningún ser humano que pise esta tierra está exento de ese factor. Entonces él, cuando huye, se da cuenta de que es probable que su vida sea acabada. ¿Por qué? Por dar testimonio, por predicar, por anunciar del Dios. Ahora, si nosotros leemos la Biblia, comenzamos a leer las historias bíblicas, nos damos cuenta que la mayoría de los profetas, de los hombres de Dios, experimentaron este escenario crítico, este escenario difícil, este escenario de vicisitudes, de adversidad, de oposición, donde evidentemente hasta el mismo infierno se les levantó a ellos. ¿Para qué? Para sacarlos del plan, para sacarlos del propósito de Dios. Si nosotros miramos, observamos la Biblia, por ejemplo, el mismo caso, amados hermanos, de este hombre, de Jesús mismo. Siendo Jesús, dice la Biblia que el mismo Satanás vino, hermano, para tentarle y le mostró los reinos, el dominio, la riqueza de este mundo, e intentó por medio de la vista, por medio de todas estas cosas, hermano, que nosotros vemos, de seducir al Hijo de Dios. Y entonces es evidente que el profeta, en algún momento, por lo más hombre de Dios que fuera, no tendría la fuerza necesaria para prevalecer frente a tanta oposición. Entonces, ¿cuánto de nosotros como hijos de Dios muchas veces tenemos que vernos involucrados en este escenario? ¿Cuántas veces nosotros como hijos de Dios también hemos tenido que vivir, amados hermanos, situaciones de esta manera? Sin fuerzas, sin ganas de seguir, sin ganas de trabajar, sin ganas de avanzar, sin ganas de querer lograr cosas. ¿Por qué? Porque a veces las dificultades son tan grandes, son tan abrumadoras, que nos quitan muchas veces también hasta la convicción misma de creer, de avanzar y de creer y entender que realmente es Dios el que está a nuestro lado. ¿Cuántos de nosotros a veces también hemos experimentado esa dificultad? Hemos experimentado ese momento difícil, ese momento de desazón, ese momento de dificultad, ese momento donde parece, amados hermanos, que estamos perdiendo, que estamos huyendo muchas veces. Y la vida de este hombre comienza a experimentar un momento muy difícil. Un momento indeseable, por supuesto. Un momento poco anhelado. Y él huye.
En cuarto lugar ocurre algo bien importante. Versículo 4 dice: y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué le ocurre acá al profeta? Cuarto lugar, sucumbe There is nothing like his grace, en la desesperación. and I long for his Es tanta, escuche lo que estoy diciendo, es tanta la aflicción, es tanto el dolor, es tanta la dificultad que lleva en su corazón, en su cuerpo, escuche, en su mente, en su alma, es tanto el momento, el peso que está viviendo, que él sucumbe, que él ya no tiene ganas de seguir, que él ya no tiene ganas de perseverar, porque la desesperación, por quienes buscan destruirlo, por quienes buscan matarlo, por quienes buscan acabar con su vida, esa desesperación ya lo está terminando. Y muchos cristianos también, lamentablemente, hoy están sucumbiendo en la desesperación. Dice que él, en el momento más crítico de su vida, se sentó debajo de un enebro y deseaba morirse. Pero alguien podría decir: esto es escandaloso. ¿Cómo es posible que un hombre de Dios, un hombre que haya tenido la fuerza, la garra, la valentía de hacer lo que este hombre de Dios hizo, sea capaz de proclamar estas palabras, que deseaba él morirse? Y él dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Aquí se entiende en la historia, en su contexto, que él ha perdido toda fuerza física. Porque uno, como persona, como ser humano, en algún momento de su vida también enfrenta estas circunstancias difíciles, enfrenta estas circunstancias donde ya no hay fuerza, donde ya no hay ganas, donde ya no hay motivación, donde ya no hay algo que te impulse. Y entonces es ahí que emerge, aflora, aparece esta proclamación: quítame la vida. Es porque cuando él hace esta exclamación, es porque evidentemente ya él ha perdido, escucha lo que voy a decir aquí, ha perdido, no es que haya perdido su fe, sino más bien ha perdido toda clase de fuerza humana que lo pueda impulsar a seguir adelante. Ahora, en estas circunstancias también, por supuesto, mis amados hermanos, la fe también se ve afectada. En estas circunstancias también la fe se ve menguada, se ve disminuida, se ve quebrantada, porque también el cuerpo, hermano, al desgastarse, él al sufrir temor, entonces él comienza a darse cuenta que sería mejor que ya partiera con el Señor, porque la situación está colmando los hechos. Deseando morirse, él proclama y dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Pensemos nosotros como cristianos en esto por algún momento. Pensemos nosotros como cristianos en este escenario. ¿Cuántas veces nosotros como cristianos, como hijos de Dios, hemos tenido que vivir estas circunstancias? Y el hombre sucumbe
en la desesperación. ¿Está sucumbiendo hoy usted en la desesperación? Son muchos los problemas que ya lo aquejan, que no lo dejan tranquilo. ¿Se ha cansado usted en algún momento de sus vidas? ¿Está sufriendo usted por la causa del testimonio de Cristo? ¿Ha llorado usted por la causa de Cristo? ¿Ha gemido? El escenario que usted está viviendo hoy, ¿lo está viviendo por la causa de Cristo? ¿O lo está viviendo a lo mejor por una mala decisión en su vida? Es un cuidado que también tenemos que tener. Es una preocupación que también tenemos que tener. En quinto lugar, versículo 5, dice la Biblia, y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. En quinto lugar, el ángel le toca cuando él dormía. ¿Por qué estaba durmiendo? Porque él estaba viviendo en esta circunstancia. Se quedó dormido debajo de un enebro. Pero Dios no lo había dejado. ¿Sabe por qué Dios no lo había dejado? Porque la fe de él aún prevalecía. Escuchen lo que estoy diciendo. La fe de él aún permanecía. ¿Pero qué había sucedido entonces? Eran sus fuerzas la que no le permitían seguir. Era su fuerza la que no le permitían, aleluya, seguir motivado. Algo ocurrió dentro de su vida. Por causa de las amenazas, por causa de la adversidad, el hombre huye. Pero mientras su cuerpo estaba dolido, estaba triste, no sé, estaba angustiado, estaba durmiendo, allí el ángel de Jehová le tocó mientras él dormía. Yo quiero decirte a ti en esta noche que el ángel de Jehová está dispuesto a tocarte a ti, pese a las circunstancias que tú puedas estar viviendo, pero todo está condicionado a la fe que tú tengas, a la esperanza que tú tengas y que creas realmente que Dios te puede ayudar. El problema es que nosotros no tenemos que limitarnos a nuestras condiciones, sino más bien colocar a Dios, amado, que está por arriba de nuestras limitaciones. Sí, es verdad, vamos a pasar momentos difíciles, vamos a pasar momentos que a lo mejor nunca nosotros quisiéramos vivir, es verdad, los vamos a vivir, pero que esas circunstancias, amados, que nosotros vivimos no nos limiten para creer de que Dios nos puede ayudar, no nos limiten para creer que Dios nos puede sustentar, no nos limiten para creer que Dios puede hacer algo por nosotros. No limitemos lo que Dios puede hacer en nuestra vida. En el momento que nosotros lo hacemos, entonces es que se restringe la ayuda, se restringe el poder, se restringe la gracia para fortalecernos. Dios no lo había dejado, Dios no lo había desamparado, no lo había desatendido Dios.
Porque nosotros también, escuche esto, a veces nosotros pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, que Dios ya dejó de atendernos, que Dios ya dejó de ayudarnos, que Dios ya dejó de fortalecernos. Cuando en realidad Él nunca lo ha hecho. Ayúdenos el Señor para no desmayar, para no decaer la fe. El ángel de Jehová, en quinto lugar, cuando él dormía, le tocó. Y a lo mejor él, antes de quedarse dormido, su cuerpo estaba dolido, estaba triste, estaba angustiado, estaba a lo mejor sin fuerzas. Como muchas veces usted y yo nos hemos sentido. Por la carga misma de la obra, a lo mejor por la aflicción, por el problema. Y allí, escúcheme lo que estoy diciendo, allí es que muchas veces nosotros experimentamos el hecho de no tener fuerzas. No tener fuerzas. ¿Cuántos hay que me escuchan y que me van a escuchar en esta hora que en realidad las circunstancias le han hecho ver que usted ya no tiene fuerza? Pero déjeme decirle una gran realidad: cuando usted no tiene fuerzas, cuando yo no tengo fuerzas, cuando yo pienso que todo se ha acabado, allí es, escuche con atención, es que el ángel de Jehová está dispuesto para tocarnos. Y a lo mejor hay mucha gente que está viviendo un momento crítico, un momento difícil, un momento de aflicción, un momento de dolor. Pero déjame decirte a ti, el ángel de Jehová también está disponible para tocarte. El ángel de Jehová también está a tu favor para fortalecerte, para guiarte, para darte las fuerzas que tú necesitas. Pues si todo es cuestión de creer que realmente Dios puede hacer algo por nosotros. En sexto lugar dice el versículo 6, entonces él miró y he aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Déjame decirte una gran realidad. En sexto lugar, el escenario que aparece aquí no es una cosa, sino una tremenda provisión de parte de Dios para el hombre de Dios. Valga la redundancia. O sea, lo que Dios hace es proveerle. Dios no se ha olvidado de los momentos difíciles que nosotros hemos experimentado. Dios no se ha olvidado del momento crítico que a lo mejor usted pueda estar viviendo, que pueda estar pasando. A lo mejor usted está llorando por alguna circunstancia que a lo mejor usted pensó que nunca tenía que vivir. Pero déjame decirle una gran verdad. El Dios de la provisión está ahí. El Dios que va a proveerte en ese momento difícil, es como el profeta Elías lo vivió. Dios se va a proveer. Dios va a proveerte a ti en medio de la crisis, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Dios te va a proveer. Pero usted y yo tenemos que creer esa palabra, que Dios puede hacer algo ahí, que Dios puede, aleluya, obrar a favor de nosotros. Pues si nosotros creemos a eso, entonces vamos a ver a Dios. Vamos a ver a Dios obrando. Y en séptimo lugar y último lugar, versículo 8, se levantó pues y comió y bebió. Y fortalecido
con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta llegar a Horeb, el monte de Dios. En séptimo lugar, él fue fortalecido. Y muchos de nosotros, a lo mejor usted que me está viendo en esta hora, necesita ser fortalecido. A lo mejor usted necesita ser fortalecida. A lo mejor necesitamos nosotros como hijos de Dios en esta circunstancia, en este momento crítico, en este momento difícil que nosotros podamos estar viviendo, necesitamos ser fortalecidos. Necesitamos que la gracia del Señor aparezca de tal forma a nuestra vida que nos ayude, que nos fortalezca, que nos sazone de una manera grande, de una manera maravillosa, porque es demasiada a lo mejor la aflicción, el momento crítico que nosotros hemos vivido. Y déjeme decirle una gran verdad, nadie de nosotros, amados hermanos, está exento de esa situación. Pero Dios ve también nuestra aflicción. Dios también está dispuesto a ayudarnos en ese momento de crisis, en ese momento de necesidad. Y Dios no nos va a abandonar. Dios no nos va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Porque dice en séptimo lugar que al final de todo el profeta fue fortalecido. De la misma manera, usted que me está viendo puede ser fortalecida. Usted puede ser fortalecido. No podemos evitar un montón de circunstancias, pero sí podemos confiar de que nuestro Dios, aunque nosotros no tengamos, escuche, nada de fuerzas, nada de ánimo, nada de aliento, como el profeta Elías lo vivió, aún más allá de eso, Dios está dispuesto a prevalecer en toda nuestra adversidad. Dios está dispuesto a prevalecer en todo momento difícil. Que Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Pero cuando no tenemos la fuerza, Dios nos fortalece y Dios nos bendice. Vamos a escuchar una preciosa alabanza y luego volvemos para estar orando por su necesidad. No se vaya, vamos y volvemos. That cost a life, that paid my way, death its price, when it flowed down from the cross, my sins were gone, my sins forgot. There is a grave that tried to hide this precious blood that gave me life. In 3 days he breathed again and
blood that sights the blind. It heals the sick and the lonely find. And it has the power to free the bound as chains they fall upon the ground. So pour it out and cleanse my soul, and let his liquid glory flow. Because he lives, I'm now made whole. I owe my life, I owe it all. So I come to tell you he's alive, to tell you that he dries every tear that falls. So I come to tell you that he saves, to shout and to proclaim that he's coming back for you. So I come to tell you he's alive, to tell you that he dries every tear that falls. So I come to tell you that he saves, to shout and to proclaim that he's coming back for you. His price, his precious blood, his love, his precious, he paid the price, his precious Just worship him tonight. There is a blood that cost a life, that paid sin's death, death its price. And when it flowed down from the cross, my sins were gone, my sins forgot.
Dios. Amén. Que Dios nos bendiga, pues Dios nos pueda bendecir. Dios le pueda bendecir de una manera grande, de una manera maravillosa a usted también. Gracias damos al Señor también por haber compartido su palabra. Amén. Vamos a orar al Señor. Siempre es bueno dar gracias al Señor, porque Dios nos permite, ¿verdad?, poder hablar, poder compartir su palabra. Amén. Vamos entonces a orar un momento a la presencia del Señor. Oh, draw me, Lord. Oh, draw. Soberano Dios, te damos gracias, Dios mío, por esta oportunidad de poder estar, Dios mío, a través de estos medios, poder llevar tu palabra, poder, Señor, bendecir, poder, Señor, alimentar, educar, exhortar, animar, etcétera, Señor, por medio de tu palabra. Gracias por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, Señor, que han estado conectados, Señor, y han sido también bendecidas el día de hoy. Bendice, Señor, aquellos que escucharán tu palabra, aquellos que serán fortalecidos por tu palabra también. Gracias te damos, Señor. En esta hora te damos toda honra y toda gloria a ti. Gracias, Padre. Oramos por aquellos que a lo mejor les falta la fe, aquellos que no pueden seguir, que no han tenido las fuerzas para seguir adelante. Gracias te damos por ellos también, y que tu bendición esté sobre ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. There is nothing like His grace, and I long for His Spirit. Amén. Ya estamos llegando al final del programa. Gracias a Dios porque en este día también pudimos compartir su palabra. Esperamos que esta palabra haya sido de mucha bendición para su vida. Gracias damos al Señor. Si es la voluntad del Señor, estaremos una próxima vez compartiendo el mensaje de Dios para usted hoy. Amén. Sin nada más que decir, nos estamos despidiendo. Que la gracia del Señor me los bendiga hoy y siempre, y que Dios me lo fortalezca. Dios le bendiga grandemente. Draw me, Lord. Oh, draw me, Lord. And I'll run after you. Oh, yes, draw